Bueno, en este video lo que vamos a ver es algunas características de la precipitación, principalmente en la República Argentina, cuál es el origen de las precipitaciones y en particular el régimen pluviométrico. Caracterización de las precipitaciones. ¿Cuáles son las características que uno le interesa de las precipitaciones? Uno es la cantidad. La precipitación se expresa como altura del agua, ¿sí?, recogida en el pluviómetro. ¿Qué nos interesa? Ver la cantidad de una determinada tormenta, la cantidad de precipitación a lo largo de un mes, o sea, lo acumulado, o lo acumulado a lo largo de un año, ¿sí? O el promedio de lo acumulado en 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, nos interesa ver la cantidad de las precipitaciones. Otra característica es la intensidad, que es la cantidad de lluvia caída por intervalo de tiempo. Acá otra vez nos interesa, en este caso particular, la intensidad de cada una de las tormentas en particular y se expresa como milímetros por hora o milímetros por día. La duración está dada por el tiempo transcurrido entre la iniciación y el término de una precipitación. En este caso también nos interesa ver cuándo comienza una determinada precipitación y cuándo termina, en particular, o sea, cada uno de los eventos lluviosos. Acá ya pasamos a ver el número de días con precipitación. Generalmente esta es una característica que nos interesa ver por mes, por año, y realizar una estadística de esta variable. Otro es que también se estudia en cuanto a las precipitaciones, cuál es el origen de las precipitaciones en cada uno de los lugares en que estamos analizando esta variable. Y tiene que ver con la forma de ascenso del aire para que se produzcan las nubes y luego la precipitación. Si es por convección, si es por orografía o si es por frentes. Otra característica importante es el régimen pluviométrico. El régimen pluviométrico es cómo se distribuyen las precipitaciones a lo largo del año en una localidad. Y por último, la variabilidad de las precipitaciones. Son las variaciones de precipitaciones a través del tiempo. Esto lo vamos a ver más adelante en otra clase, variabilidad y cambio climático, donde la precipitación es una de las variables que más sensible es a los cambios en el tiempo. Veamos acá en este mapa las isoyetas anuales en Argentina. En este caso, lo que tenemos es el promedio de precipitación anual de 1981 a 2010. Estos se consideran un periodo de 30 años que nos puede determinar bien cómo es la variación de la precipitación en nuestro país. Primer característica que uno ve acá, estas serían las isoyetas, cada una de estas líneas, pero en este sector que uno ve del país hay mucha, digamos, está sombreado con gris por falta de información. Las estaciones están muy distanciadas, de manera que uno no puede trazar isolíneas por una faltante de datos. Y lo único que tenemos son los puntitos. Fíjense qué poca densidad de puntos hay en este sector bien al oeste de nuestro país. ¿Qué es lo que vemos en este sector? Fíjense, los mayores valores de precipitación, uno los encuentra bien en el este o noreste del país, en la provincia de Misiones, ¿sí? Y luego, si uno mira, estas precipitaciones van disminuyendo de este a oeste y de norte a sur en el sector centro-norte del país. Pero pasa lo contrario en la zona de la Patagonia. Vamos a encontrar mayores valores al oeste y uno va viendo que va disminuyendo la precipitación hacia el este. ¿Sí? De manera que encontramos dos comportamientos distintos en cuanto a la cantidad de las precipitaciones. Ahora vamos a ver
esto con qué está relacionado, ¿sí? En este caso yo lo que les muestro es la trayectoria de las masas de aire, ¿sí? De nuestro país, en Argentina. Que en realidad lo que uno mira es de dónde provienen las masas de aire. Si miramos, esto es verano y esto es invierno. O sea, a la izquierda tenemos el verano y a la derecha tenemos invierno. Nosotros tenemos una entrada de masas de aire polar que vienen principalmente desde el Pacífico, masas de aire tropicales que van a venir del Atlántico y van a pasar por el Amazonas, tanto en verano como en invierno. Y también tenemos masas de aire antárticas, ¿sí? Directamente desde la Antártida. Estas masas de aire antártidas pueden directamente, fíjense que no van por el Pacífico, sino que van a entrar al país por el Atlántico. Estas son las masas más frías y ocurren muy pocas veces, son muy poco frecuentes. Las masas más comunes de aire que pueden entrar al país son las polares, marítimas, las tropicales, que en verano van a ser marítimas, o sea, van a estar cargadas de humedad, y en invierno van a ser más continentales, van a ser más secas. De manera de que acá lo que vemos es que en el centro norte del país la entrada es principalmente desde el Atlántico y desde Brasil. Y en el sur, en la Patagonia, la entrada es principalmente desde el Pacífico. Por eso es que encontramos esa variación marcada de las isoyetas como yo les mostré en el mapa anterior. Ahora, ¿cuál es el origen de las precipitaciones? También le llamamos génesis de las precipitaciones, que tiene que ver con la forma de ascenso de las masas de aire. Si lo que vemos en este caso es el proceso de convección, porque la masa de aire asciende por un calentamiento de la superficie, lo que se van a formar, como vimos también en la clase pasada, es ascenso de la masa de aire, nivel de condensación, formación de nubes y probabilidad de precipitación. Y crece la gota y todos los procesos que vimos en la clase anterior. En este caso, cuando se produce por convección, lo que vamos a tener son precipitaciones convectivas. ¿En qué época del año es más probable que hayan precipitaciones convectivas? Cuando hay más calentamiento de la superficie, o sea, en verano. En todo el territorio de la República Argentina, la probabilidad de precipitaciones convectivas se da en verano. Obviamente también puede haber en otras estaciones del año si se produce alguna ola de calor, ¿sí? Algún calentamiento de la superficie, podemos tener, pero son esencialmente precipitaciones de la estación estival. Otro de los procesos por los cuales una masa de aire puede ascender son los frentes. Por lo cual, miremos un poco qué es. Está definido en la clase, que es cuando se ponen en contacto dos masas de aire de distintas características, y en particular el frente frío es cuando la que mueve o avanza es la masa de aire frío. Fíjense que acá lo que tenemos esto es superficie, no nos confundamos que estamos viéndolo en altura, sino que esto es en una misma superficie. De un lado tenemos una masa de aire frío que está avanzando hacia el norte y del otro lado tenemos una masa de aire más caliente. Supongamos que estamos acá, bueno, yo hablo de Rosario, pero podemos suponer que estamos en la facultad y está avanzando una masa de aire frío desde el sur-sudoeste. En este caso, fíjense las diferencias de las temperaturas, ¿sí? Tenemos 12, 11, 10 en la masa de aire frío, pero en la masa de aire caliente, que es la que está situada en el lugar, sí tenemos temperaturas superiores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando avanza la masa de aire frío, se encuentra con la masa de aire caliente y la masa de aire caliente, que es menos densa, se eleva y forma nubosidad y por lo tanto puede haber precipitación. Fíjense acá, vemos qué tipo de nubosidad se puede formar en un frente frío. Generalmente son nubes
de desarrollo vertical. ¿Por qué? Porque el desalojo del aire caliente es muy intenso, con lo cual, si ese aire caliente tiene suficiente humedad, puede ascender, formar nubes y ascender mucho y por lo tanto nubes de desarrollo vertical. Fíjense que puede llegar a las nubes grandes de desarrollo vertical que son los cumulonimbus. Producen precipitaciones, fíjense, este es el sector donde se dan las precipitaciones y esas precipitaciones estarían asociadas a este frente frío. También podemos encontrar otro tipo de frentes que es el frente cálido. En este caso, lo que tenemos que la masa que se está moviendo y avanzando es la masa de aire caliente, ¿sí? Con lo cual estamos teniendo una entrada de aire cálido y en el lugar lo que está en ese momento es el aire más frío. Por eso acá vemos las diferencias de temperatura. En este caso, como el que se mueve es el aire cálido, y el aire frío es el que está en el lugar y está quieto, lo que vamos a ver es que el aire cálido va a usar de rampa al aire frío y se va a elevar. Esta elevación es menos intensa que en el caso del frente frío, ¿sí? El desalojo o la subida del aire cálido es menos intenso. Y lo que vamos a ver es que la nubosidad más típica es del tipo cumulus, pero cumulus no cumulonimbus, sino de menor altura, stratus, ¿sí? Nimbostratus. Cuando ya aparece la palabra nimbo, quiere decir que puede haber precipitación. Y fíjense que también tenemos una zona de precipitaciones. Generalmente las precipitaciones son menos intensas, pero de todos modos, si este aire caliente es muy inestable porque tenemos muchos días a lo mejor en el lugar de esta entrada de aire cálido, puede llegar a ser nubosidad con mayor desarrollo vertical. En ambos casos, lo que tenemos es un ascenso frontal. La masa de aire cálido se eleva, ¿sí?, por la presencia de este frente, ya sea frío o cálido. Por lo tanto, lo que vamos a tener son las precipitaciones frontales. Este es otro de los orígenes. Los frentes, y lo vimos recién en la figura de las masas de aire, nuestro país está sometido a masas de aire frías que provienen del Océano Pacífico, de la Antártida, y masas de aire cálidas que provienen del norte, noreste, del Amazonas, de Brasil, del Atlántico. Por lo cual, si tenemos estos dos tipos de masas de aire, ¿sí?, es lógico que se formen frentes, porque son masas de aire de distintas características. Por lo tanto, los frentes pueden darse también en todo el país, ¿sí? Entonces vamos a tener precipitaciones frontales en todo el territorio de nuestro país. Por supuesto, los frentes fríos son más comunes que los frentes cálidos, ¿sí? Tenemos 80 frentes fríos por año, con lo cual podemos pensar que vamos a tener precipitaciones frontales durante todo el año. Ahora, durante el invierno, en lo que no se dan las precipitaciones convectivas, obviamente vamos a tener principalmente precipitaciones frontales. Veamos otro origen que dijimos que eran las precipitaciones orográficas. Yo acá les presento un mapa de isoietas del año 61 a 1990, también del Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense que acá, en este caso, no está tapado el sector donde hay menos densidad de estaciones. Si bien si uno ya ahora busca este mapa, también lo van a encontrar con toda esa región ya sin información por la poca densidad de estaciones. Pero esto fue publicado en su momento y yo se los muestro principalmente para que veamos cuáles son las zonas de lluvias orográficas en nuestro país. Si uno se fija, acá teníamos el máximo de precipitación y si vamos hacia el oeste, fíjense que las precipitaciones van disminuyendo porque se va descargando la humedad,
Pero acá encontramos otra vez un aumento de la precipitación. En este sector se da una zona de lluvias orográficas y ahora vamos a ver cuál es. Y por otro lado, obviamente, en este sector, sí, que es en la Patagonia, bien en la zona de la cordillera de los Andes, también tenemos las zonas de lluvias orográficas. Estos son los dos sectores de lluvias orográficas. Fíjense que en el sector más al norte, sí, de la Patagonia, donde tenemos la cordillera de los Andes, no hay lluvias orográficas. No hay lluvias orográficas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Primero empecemos por este sector. Este sector que lo que vamos a tener es el aire húmedo, viene desde el este del país y se encuentra, primero pasa a la llanura chaqueña, luego llega a lo que es Tucumán, vamos a encontrar que puede llegar a lo que es la Sierra Subandina. En este sector la masa de aire se eleva y puede, por lo tanto, provocar precipitaciones, que es lo que vamos a ver acá. Y pasa del otro lado, ¿sí? Aire seco. Entonces, lo que vamos a ver, fíjense cómo la precipitación disminuye, acá se da un aumento y luego disminuye bruscamente. En este sector, que es en el noroeste argentino, tenemos muy pocas precipitaciones. Cantidad, muy bajas precipitaciones. ¿Qué pasa en este otro sector? Fíjense, en este sector de lluvias provienen desde el Pacífico, dijimos, la masa de aire. Y se encuentran primero pasan por Chile y se encuentran con la cordillera de los Andes. Este aire húmedo asciende, pero la cordillera en este sector es baja comparada con la cordillera principal. No llega a 1500, 2000 metros, con lo cual la masa de aire húmedo asciende, forma nubosidad, precipitación, pero no descarga toda su humedad del lado chileno, sino que puede pasar humedad todavía del lado argentino. Por eso vamos a tener precipitaciones importantes, ¿sí? En este sector de la Patagonia, en este sector norte principalmente van a ser en invierno en forma de nieve y en el sector sur pueden ser donde encontramos los bosques, ¿sí? Ahí pueden ser también en la época de verano. ¿Qué pasa? En el resto, en esta zona, sí que es importante porque puede llegar aire desde el Pacífico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son tan altas las montañas que ahí sí toda la nubosidad, toda la precipitación queda del lado chileno y no pasa nada hacia el lado argentino. Y por último, ¿qué es lo que pasa en este sector? Si bien lo vamos a analizar cuando veamos el clima de la Argentina y la circulación, en este sector del noroeste argentino no hay entrada de aire desde el Océano Pacífico. Por eso en el lado chileno tampoco hay precipitación y tenemos la zona del desierto de Atacama. ¿Cuál es el origen en el resto? Que un poco yo se los dije antes. Vamos a tener principalmente lluvias convectivas en verano, vamos a tener lluvias frontales en todo el territorio y se van a destacar mucho más en invierno. Y por supuesto la zona de lluvias orográficas, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Otra característica que habíamos dicho que nos interesaba es el régimen pluviométrico. El régimen pluviométrico es cómo se reparten las lluvias o las precipitaciones en los 12 meses del año. Vamos a ver los siguientes regímenes. Uno es el monzónico. El monzónico es que llueve más en el semestre cálido y prácticamente no hay precipitaciones en el semestre frío. Cuando hablamos de semestre cálido y semestre frío, vamos a hablar semestre cálido de octubre a marzo y semestre frío
de abril a septiembre. No tiene que ver con, fíjense que cuando hablamos de cálido incluimos el mes de marzo, porque el mes de marzo es un mes lluvioso principalmente para nuestra zona. El otro régimen es el régimen semimonzónico, donde las precipitaciones siguen siendo mayores en el semestre cálido, pero hay precipitaciones importantes en el semestre frío. No las superan, pero sí las hay. El otro régimen es el mediterráneo, que es el opuesto al monzónico. Las mayores precipitaciones ocurren en el semestre frío. Y por último, el isohigro. El isohigro no hay variaciones importantes o diferencias importantes entre las precipitaciones entre ambos semestres, sino que es parejo a lo largo del año. Veamos esto. ¿Qué sucede en nuestro país en cuanto al régimen de precipitación? En este mapa, lo que yo les muestro es el porcentaje de precipitación del semestre cálido. O sea, lo que se hizo fue tomar la lluvia acumulada en el semestre cálido, octubre-marzo, dividirla por la precipitación anual, total anual, siempre hablando de promedio de todo, ¿no? Y multiplicarlo por 100. Cuando vemos la isolínea del 80, ¿qué quiere decir? El 80% de las precipitaciones anuales ocurren entre octubre y marzo. ¿Cómo podemos identificar los distintos regímenes? ¿Cómo sabemos si este es monzónico, si este es mediterráneo, si este es isohigro? ¿Sí? No hay un criterio fijo y ustedes van a ver, por ejemplo, en alguna bibliografía, que el régimen semimonzónico, por ejemplo, directamente no existe dentro de la clasificación en algunas bibliografías, sino que directamente pasan del monzónico al isohigro. Para nosotros es importante porque justamente nos caracteriza a nuestra región. ¿Y qué hicimos? Tomamos algún criterio para poder dividir las regiones y de identificar cuáles son las que corresponden a cada uno de los regímenes. Entonces dijimos, bueno, entre 100% y 75%, que sería esta isolínea, yo la hice aproximadamente, del 75%, vamos a considerar que toda esta región comprendida, ¿sí?, con valores mayores al 75%, corresponde a ¿qué régimen? Al régimen monzónico. Acá yo les presento un ejemplo del régimen monzónico, que es la Quiaca. Es un régimen es una estación bien extrema, en el extremo norte del país, y fíjense que muestra bien la característica del régimen monzónico. Tenemos precipitaciones en enero, febrero, marzo, algo en octubre, noviembre y diciembre, y prácticamente cero en el resto del año. ¿Sí? Es una estación bien característica del régimen monzónico. ¿Cómo pasamos ahora? ¿Cómo definimos al régimen semimonzónico? Entonces dijimos, bueno, entre 75 y 55% lo consideramos régimen semimonzónico. Quiere decir que ya empieza a ser importante la precipitación en el semestre frío. Entonces, no la supera la del cálido, pero es importante. Acá yo les muestro, por ejemplo, un ejemplo que es Rosario, donde fíjense que tenemos las mayores precipitaciones febrero-marzo y luego muy pocas precipitaciones, pero no es tanta la diferencia entre cómo es en un régimen monzónico. Tenemos precipitaciones en el semestre frío. Este es el caso de Rosario. ¿Qué seguimos ahora viendo? Bien, ahora lo que les muestro es un régimen isohigro. En este caso es el caso de Posadas. Fíjense que nos quedó confinado acá, a este sector muy, muy chiquito de nuestro país, ¿sí? Y en este caso tengo el régimen isohigro en la localidad de Posadas. Fíjense, prácticamente no hay diferencia si uno toma semestre frío y semestre cálido.
Pero tenemos otro sector también de régimen isohídro, es acá en el sur de nuestro país. Por ejemplo, en este caso les muestro Río Gallegos. Río Gallegos no hay diferencia entre el semestre frío y el semestre cálido. En este sector están sometidos durante todo el año a masas de aire que pueden llegar desde el océano, ¿sí? Pero fíjense la diferencia en la cantidad, ¿sí? O sea, el régimen es el mismo, pero la cantidad anual de precipitaciones es muy distinta. Por lo tanto, el régimen no habla de la cantidad, no me interesa la cantidad, me interesa ver cómo se distribuye a lo largo del año. Y el último régimen, que sería entre menos del 45%, ¿sí? O sea, ya empieza a ser más importante el semestre frío, las precipitaciones, que el semestre cálido, y acá les represento el régimen en la localidad de Bariloche. Fíjense, obviamente, el aumento de precipitación en el semestre más frío, o sea, entre abril y septiembre. ¿Qué tipo de precipitaciones tenemos acá? Precipitaciones sólidas. En este caso tenemos nieve principalmente. ¿Sí? Bueno, estos son una representación de los regímenes en nuestro país.